Hola, mi nombre es Cedric Fernando Pino García, de la materia de Estudio Tributario de Sueldos y Salarios, y el día de hoy les vengo a explicar los ingresos exentos por salarios. Primero que nada, vamos a comenzar definiendo por qué son estos. Estos son aquellos que recibe el trabajador y que, de acuerdo a su tratamiento fiscal, se tiene derecho de no gravar impuesto por ellos. De manera que estos ingresos no se consideran aplicables para la base gravable en la determinación del impuesto sobre la renta. De aquí continuamos con lo que son las exenciones generales. Estas las encontramos en el artículo 93 de la ley de ISR. Para comenzar con esto, hay que recalcar que no se va a pagar ISR por ninguno de los siguientes ingresos que vamos a describir a continuación. El primero son las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general, calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no excedan el 50% de las remuneraciones de tiempo extraordinario que se realice en los días de descanso, sin disfrutar de otros en sustitución de que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que exceda el equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicios. El segundo punto son las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes por contratos colectivos de trabajo o por contratos de ley. También las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro del retiro o de la subcuenta de retiro. Cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la ley del Seguro Social, ya que los adultos mayores son los más susceptibles. Continuamos con que los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos del trabajo. Continuamos. Las prestaciones de seguridad social que otorgan las instituciones públicas. Asimismo, los percibidos con monto de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social. Esto lo encontramos en el artículo 7, quinto párrafo. También la entrega de las aportaciones y de sus rendimientos provenientes de la subcuenta de la vivienda de la cuenta individual prevista en la ley del Seguro Social, de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual del Sistema del Ahorro para el Retiro, previsto en la ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado. Continuamos con lo que son las cajas del ahorro de trabajadores y fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley o de este título. Continuamos también ahora con lo que es la cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por el patrón, que en este caso, en algunos casos, el patrón paga la mayoría del salario, de ahí le retiene una parte y con esa lo paga. Y ya el trabajador tiene derecho al seguro social. También las que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta de seguro de retiro o la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en el Seguro Social, y los que obtengan los trabajadores del Estado con cargo a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la ley. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario, hasta el equivalente al salario mínimo general del área geográfica donde el trabajador radique, elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorgan en forma general, o sea, hace para todos por igual. Asimismo, también los intereses pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos provengan de cuentas de cheques o pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, por las sociedades financieras populares, que también es otra opción, provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda de 5 salarios mínimos generales del
área geográfica del Distrito Federal elevados al año. Asimismo, no se van a contar los que vienen por herencia, tampoco los donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda de 3 veces el salario mínimo del área geográfica del contribuyente elevado al año. Ahora pasamos a otro tema, que sería el tiempo extra. Aquí vamos a encontrar cómo es que podemos calcular lo que se le debe pagar al trabajador por sus horas de trabajo, ya sean normales, ordinarias o extraordinarias. Bueno, de acuerdo a la ley del trabajo, en el artículo 66, se podrá extender la jornada laboral por circunstancias extraordinarias sin exceder de las 3 horas diarias ni de 3 días a la semana. En total, esto sumaríamos 9 horas por semana, máximo. Las horas se deberán pagar al doble, de acuerdo al artículo 67, las que sean extraordinarias. Se va a pagar al triple, de acuerdo al artículo 68, las horas extraordinarias que excedan las 9 horas a la semana. Esto quiere decir que el patrón va a pagar el 200% más del salario que corresponde a las horas de la jornada habitual, sin perjuicio de las sanciones de esta ley. Aquí podemos observar un ejemplo, es una tabla, tenemos las 4 semanas y las horas que trabajó el trabajador en cada semana y qué día de la semana. En la primera semana podemos observar que trabajó el martes 3 horas, el miércoles otras 3 horas y el jueves otras 3 horas. Como no incurrimos en lo que nos dice la diapositiva anterior, deben de ser 3 horas diarias ni excederse de 3 días a la semana. En este caso cumplimos las reglas y todas son dobles, no hay triples, porque se trabajó entre los rangos máximos de la ley. Pasamos a la segunda semana, donde el lunes trabajó 1 hora, el martes se trabajó 3 horas, el miércoles 1 hora y el jueves 3 horas. Para poder contabilizar sumamos más bien las horas para ver cuántas horas trabajó totalmente a la semana, que en este caso son 8, 1 más 3 son 4, 5, 8. ¿Por qué tenemos 5 horas dobles? Muy fácil. Vamos a sumar los primeros 3 días, y no se puede pasar ningún día de 3 horas. Entonces aquí tenemos 1 hora, 3 horas, 4, 5 horas. Pero como ya tenemos los 3 días, ya no podemos meter la otra. Así que nada más vamos a poner que dobles van a ser 5. Esas 3 van a ser el triple. ¿Por qué? Porque ya cumplió su jornada laboral normal. Este ya sería extraordinario y sería el triple. En el caso de la semana 3, podemos observar que en el lunes se trabajaron 4 horas y en el miércoles se trabajaron 5. Si sumamos las horas a la semana, son 9 horas. Las horas dobles son 6. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 3 horas. No contamos las 4 porque deben de ser 3 máximo por día. Y aquí otras 3 y le sobran 2 horas. 1 más 2, 3, serían 3 horas triples. En el caso de la última semana, la cuarta, eso está muy fácil. Tomamos los primeros 3 días, 3 horas máximo, no hay problema. Y en el caso del jueves serían horas ya triples porque exceden de lo que hablamos en la diapositiva anterior, que son 3 horas diarias ni de 3 veces por semana máximo. Y bueno, si queremos determinar el salario diario, en que hay que dividir los días del año entre los meses. En este caso serían 365 días entre los 12 meses del año y nos daría 30.4, que serían las sumas. Esto lo podemos encontrar en el artículo 142 del ISR. Bueno, continuamos con el descanso. El artículo 69 dice que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. Artículo 70 nos habla de que en los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores podrán disfrutar los días de descanso semanal.
Esto ya es un acuerdo entre patrón y trabajador interno. En el artículo 71 nos va a hablar de que se procura de que el día de descanso semanal sea un domingo. Los trabajadores que presten servicio un domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos sobre el salario de los días de trabajo ordinario. El artículo 73 nos habla a su vez de que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en días de descanso. Si se quebranta esta disposición por alguna razón y que el jefe lo obliga al trabajador y no sea por común acuerdo, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el día prestado, ya que se supone que este día es de descanso y la ley lo respalda. Y bueno, finalmente, en el artículo 74 vamos a hablar de los días de descanso obligatorio, que es el primero de enero, el segundo es el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el primero de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes en noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el primero de diciembre cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, que es cuando cambiamos al presidente, el 25 de diciembre y el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para ejecutar la jornada laboral. Esto más que nada para no interrumpir con ningún acto político. Gracias. Eso es todo.